Ingeniero, buenas noches. Nosotros somos del grupo número 2, conformado por Tania Matute, Mariela Mitsui y Cristian Peralta. Y nuestro tema es los escenarios institucionales. En relación a los escenarios institucionales, nosotros podemos siempre plantearnos cualquier cantidad de posibles escenarios. Pero esto siempre va a depender de todos nosotros. Según el escenario y según la fuerza que tome este, así se podrá permanecer tras las variaciones que vayan surgiendo. Siempre el entorno nos condiciona y siempre hay factores inesperados en los cuales nos pueden afectar o pueden ser destructivos para nosotros. En los escenarios institucionales tenemos tres tipos de momentos. Obviamente el momento 1, el momento 2 y el momento 3. En el momento 1, nosotros nos planteamos el modelo de negocios según el pensamiento estratégico. Esto está dentro de la esencia cultural y empresarial. La cultura, misión, visión y valores. Ya que una vez planeados y planteados el pensamiento estratégico y el modelo de negocios, se comenzará a dirigir este negocio hacia el escenario deseado. Se parte de la premisa siempre de que a medida que se avanza, es probable cambiar, adaptar o modificar el modelo de nuestros negocios y pasar a otro escenario. En el momento 2 se comienza a transitar con tranquilidad lo planeado y lo planteado anteriormente, hasta que problemas como la escalabilidad nos manifiesten la urgencia de crecer o elegir el tamaño de negocio. En función de nuestro sentido estratégico que hayamos seleccionado, debemos pensar en la configuración estructural más apropiada. En el momento 3 es la etapa en la cual se pone en marcha el nuevo ciclo y se manifiestan dos situaciones: la liquidez o la necesidad del capital. La consecuencia, debemos optimizar cualquiera de las dos soluciones en forma inteligente. Es decir, que si necesitamos capital, hay que considerar la conveniencia de un crédito, o si es que tenemos liquidez, tenemos que ver la mejor alternativa de colocar o invertir esta liquidez. En todos los momentos es necesario siempre pensar en la forma correcta de administrar nuestros negocios. Continuando con el momento 3. Es un espacio de acción que implica para el campo académico de la comunicación institucional un replanteo de la vinculación de las siguientes opciones: epistemológicas, metodológicas y éticas. Epistemológicas. Trabajar sobre paradigmas que focalicen la comunicación como un proceso y no como resultado, si bien ello resulta algo aparentemente obvio, suele subyacer la aplicación de profesionales concretos en un modelo unidireccional o a veces como variantes. Y el nivel instrumental de la comunicación y como resultado del marketing. Fortalecer la cultura organizacional como uno de los ejes de la Constitución, que de los valores y referentes de la temática para comprender nuevas modalidades organizativas en consensos o contención de los escenarios públicos. Metodológicas para la diagnosis y la proyección. Incorporar más centralmente metodológicas cuantitativas, ya que permite profundizar sobre las dimensiones de valores, sensibilidad y vínculos efectuados para la rentabilidad de la temática que se trabaje. Concebir propuestas de comunicación que involucren la devolución de la dinámica como proceso de aprendizaje sobre la propia práctica. Diseñar proyectos que indiquen una fuerza de adentro hacia afuera, complementando cada una de las fases de cambio con objetivos de aprendizaje fundamentados en la perspectiva de la dinámica, de manera que este conocimiento sea tácito para el proceso de los cambios que se pueda concebir en el capital de los protagonistas. Éticas. Involucrar uno de los derechos humanos básicos, el derecho a la expresión, como el derecho de la comunicación, afectados para las modificaciones estructurales que produce la aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país. La libertad de expresión en los ámbitos de trabajo ha sido particularmente afectada a partir de la flexibilidad laboral, el crecimiento desocupacional, el temor de la pérdida de los lugares de trabajo, debido al retroceso en las conquistas laborales en el marco de vigencia, único en el mercado como en los mecanismos de la economía. Escenario de resultados. Punto final. Comparación de momentos de tiempos.
rutinario, trayectoria. Reconstrucción de la historia, de transitar de un punto a otro. Escenarios del futuro. Es aquel donde existen más probabilidades en el impacto del entorno. Escenarios institucionales específicos. Los criterios de forma, estructura organizacional. Los criterios de función, la transmisión, producción y apropiación del conocimiento. Los escenarios institucionales, de sociedad más amplios. Probables escenarios. Todas las empresas tratan con la incertidumbre de una forma u otra. Las estrategias se basan en el pronóstico de sus propios gerentes, o bien en la suposición de que se repita el pasado. Con frecuencia no consideran, o al menos subestiman, los cambios radicales o discontinuos, que aunque pudieran ser poco probables, podrían alterar mucho la estructura del sector. Los planes de consistencia casi nunca exploran estructuras futuras alternativas del sector, ni obligan a sus gerentes a considerar sus implicancias. Si un escenario es un punto de vista consistente de lo que podría ser en el futuro, la empresa debe explorar sistemáticamente la posible consecuencia de la incertidumbre para su elección de estrategias. Adicionalmente, se ha puesto énfasis en el estudio de los denominados microescenarios, o sea, puntos de vista alternativos del ambiente político o económico, tales como la tasa de crecimiento, inflación, tasa de interés, entre otras, la que a pesar de su importancia son demasiado generales como para ser suficientes para desarrollar la estrategia de un determinado sector industrial. Construir escenarios industriales es un proceso que requiere de varias reiteraciones, volver, repetir o realimentar. Se analizan variables constantes que son parte de todos los escenarios y variables inciertas, que son las que definen los diferentes escenarios. Estas variables inciertas, a su vez, pueden ser independientes, cuando poseen una estructura propia autónoma de los otros elementos, o dependientes, cuando son determinadas total o parcialmente por incertidumbres. Para identificar estas variables inciertas es necesario analizar las barreras de entrada de distintos compradores, los competidores actuales y futuros, los productos sustitutos y sus proveedores. Y además hacemos las preguntas adecuadas sobre estos elementos inciertos, como por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Qué tendencias se proyectan? Fortalezas y debilidades. Con frecuencia no es posible poder determinar al principio del análisis cuáles son las variables que son independientes y cuáles las dependientes. Las incertidumbres independientes conforman las llamadas variables de escenario y sobre estas variables precisamente se basan la construcción de los mismos. Solamente las incertidumbres independientes construyen una base apropiada para la construcción de escenarios. Son variables de escenario, por ejemplo, la demanda del producto, la penetración de mercado, la mezcla de ventas entre los distintos canales, entre otras. La construcción de un conjunto de escenarios industriales sería relativamente simple una vez determinadas las variables de escenario. Si solamente hubiera una variable de escenario, pero lamentablemente en la mayoría de los sectores industriales, estas son siempre más de una. Las instituciones del futuro, constituyendo escenarios. Para analizar el futuro se constituyen escenarios que son descripciones provisorias y exploratorias de un futuro probable. Un escenario es un retrato significativo y detallado de un aprobable, admisible, recomendable, coherente mundo del futuro. En él se pueden ver y comprender claramente las probables amenazas y oportunidades que tales circunstancias pueden presentar. No es una predicción o un pronóstico específico, es la descripción de eventos y tendencias que pueden ocurrir. La finalidad es entender la combinación de decisiones estratégicas que otorgan un beneficio máximo, a pesar de las incertidumbres y desafíos del ambiente externo. Continuando con la construcción de los escenarios, se dice que los escenarios se construyen a partir de conjeturas. Estos son enunciados hipotéticos y su función consiste en señalar un abanico de opciones y situaciones probables.
Son hipótesis fundadas en diagnósticos de fuerzas que modelan los acontecimientos, y su materia son los posibles encadenamientos de estas fuerzas, a los que se les puede asignar probabilidades. Proceden de visiones de la realidad, comprensivas, holísticas y agregadas. A estos no les interesa determinar la fecha probable de un evento, sino los probables encadenamientos entre los mismos. Además, un escenario no tendrá lugar como se anticipa, pero sugiere una secuencia probable con el objeto de sensibilizar a quienes deben tomar decisión sobre lo que puede acontecer. Los escenarios entonces, por lo tanto, son las situaciones que no han sucedido todavía, pero que tienen una cierta probabilidad de ocurrencia. Y, como no es imposible que ocurra, las empresas, las organizaciones y todos deben estar preparados para ello. Caso contrario, puede ser sorprendido por el futuro que venga. El análisis del escenario probable y los escenarios alternos sirven de herramienta para la elección de uno de estos, por el cual vamos a apostar y asumir el desafío, el que será necesario construir desde ahora. Caso contrario, es improbable que tenga lugar. Para alcanzar el escenario desafío, será necesario diseñar las estrategias, teniendo en cuenta las condiciones que aparecen en el análisis de escenarios alternos. A continuación tenemos un ejemplo de los escenarios institucionales. Escenario tecnológico internacional. El mercado mundial de las tecnologías de la información sobrepasa el $1.000.000 de millones. La tendencia al mayor crecimiento del mismo está en América Latina. El crecimiento masivo del Internet ahora es abrumador. El tráfico se duplica cada 100 días, crece a razón de 150.000 usuarios como promedio diario, y casi 200.000 dispositivos diariamente se suman a este acceso. Aparecen casi 2 millones de páginas web por día. La tasa de crecimiento anual de sitios se aproxima ya al 90%. Todo ello acompañado de una increíble velocidad de adopción tecnológica, con lo cual las etapas naturales de su desarrollo se solapan cada vez más. En nuestra área latinoamericana, solo el 3% de nuestras páginas web están en el idioma español. Es de esperarse una globalización del marketing vía Internet, acompañada paradójicamente de una personalización del mismo. En esa misma área se consolidan varios puntos neutrales de acceso a la red. Las redes de un solo uso o especializadas por servicios dan paso a redes multiservicios. Todo ello impone requerimientos cada vez mayores al ancho de la banda. Se consolida la fibra óptica como soporte de alta velocidad. Todo esto impone un nuevo modelo de negocios en las telecomunicaciones, con el consiguiente cambio en la economía de las mismas. Tiende a desaparecer el concepto de la larga distancia y se transita de la conmutación de circuitos hacia la conmutación de paquetes. Conclusiones. En general, los escenarios muestran un beneficio de los productores derivados de las aperturas comerciales. El modelo de la abstracción de la realidad y las simplificaciones derivados de los supuestos pueden omitir algunas particularidades de los mercados. Las variables de escenarios resultan varios factores causales, los cuales son de diversa naturaleza, tanto internos como externos, de la institución. Es justamente la incertidumbre que rodea a los factores causales a los que lleva los diferentes escenarios. Una adecuada consideración de las variables inciertas permite medir una sensibilidad del plan estratégico ante aspectos cuya incertidumbre podrá significar la necesidad de completar dicho trabajo con las estrategias adicionales o planes de contingencias apropiados. Para poder construir escenarios que requiere fijar el rango de valores posibles de cada una de las variables de los escenarios, la elección de los rangos de los valores busca especificar el ámbito de incertidumbre. Gracias por su atención. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado.